Bueno, buenos días a todos y todas. Claudio. Buenos días, Daniela. Hola. Hola, es un placer estar con ustedes. Les comento, bueno, el día de hoy tenemos un formador diferente. Él se llama Jonathan Esquivel. Espinosa, perdón, es el director de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias de Costa Rica. Es experto en lo que es el tema del lobby político y ese es el tema que nos compete hoy. Recordemos que llevamos una línea, ¿verdad?, en esta formación donde vimos todo el tema de políticas públicas, después vimos alianzas público-privadas, pasamos por presupuestos públicos y hoy llegamos al punto donde unimos todo eso que es el lobby político, que es cómo vamos a trabajar con esos tomadores y tomadoras de decisión. Pues le paso la palabra ya a Jonathan, que va a estar con nosotros. Les agradezco confirmarme si pueden ver mi pantalla, ya estoy en modo presentación. Listos. Bueno, muy buenos Sí, se días mira a bien, se todos mira bien. y todas. Como lo decía Daniela, mi nombre es Jonathan Espinosa Segura. Actualmente ocupo el cargo de director ejecutivo de la Asociación de Alcaldes. Estudié Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica. Tengo una especialidad en gerencia pública del Centro de Investigación y Gobernanza y Políticas Públicas en Granada, España. Y soy egresado de la maestría en Comunicación Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. ¿Y de dónde viene el tema del lobby político? Pues el año pasado cumplí 10 años de trabajar para el sector municipal de Costa Rica, especialmente en materia de incidencia política, donde me ha tocado pues efectivamente aprender estrategias de lobby político o tácticas de lobby político, porque al final y al cabo, a pesar de que ustedes googleen o busquen bibliografía en materia de lobby político, van a encontrar diferentes corrientes. Entonces lo que voy a intentar, y a solicitud también de la organización, es con base en mi experiencia y con base en mi formación, poder brindarles alguna guía que quiero dejar claro, y esa va a ser la regla de la presentación. La guía no es una receta, y en materia de lobby político nunca va a ser una receta, pero sí espero que con base en mi experiencia poder dejarles algunos instrumentos y algunos consejos que desde esta humilde experiencia les pueda aportar en los procesos que ustedes llevan, que vi que son procesos que tienen que ver con el poder legislativo, con el poder ejecutivo, con la cooperación, inclusive con los mismos gobiernos municipales, que ese es mi campo. Entonces vamos a ver cómo podemos ir avanzando. Eh, Así, muy básicamente, ¿alguien me puede decir qué dice ahí? Bueno, me parece que eventualmente como nadie contesta, nadie sabe qué dice ahí. Recordemos que la palabra política, exactamente, gracias Gladys, efectivamente, quienes han tenido la oportunidad pues leer un poco, podemos darnos cuenta que ahí viene, o esa palabra significa político, yéndonos a la época inclusive griega, donde la política, según Norberto Bobbio, politólogo italiano, dice que es un instrumento necesario para la realización de cualquier forma de convivencia civil. Se trata de un instrumento que no tiene fines propios, sino que sirve a los fines últimos que los hombres se proponen. O sea, me parece que es la definición, y tomé esta definición de Norberto Bobbio, en razón de que efectivamente la organización, Altea CCOS, efectivamente lo que trata es utilizar la política para un fin último. Y ese fin último, ¿cuál es el de ustedes? La protección a la niñez, ¿verdad? Entonces, me parece de que esta era como la que se ajustaba, no está escrita en piedra, pero efectivamente es la que se ajusta para ir creando una narrativa durante la presentación. Y entonces, ahora sí, ya sabemos qué es política, nos podemos ubicar con qué es política, pero ¿qué es incidencia? Incidencia es la influencia o repercusión, así lo define la Real Academia Española. ¿Cómo yo pretendo como A que B haga lo que A quiere, verdad? Por eso hay un poco jocoso de que A, con esa cara de felicidad, trata de que B se le pueda meter en su encuadre y así efectivamente poder influir en este.
Esa es la base conceptual de la incidencia. Entonces, teniendo esos dos conceptos claros, la pregunta es, y aquí espero que sean ustedes, no yo, porque la idea es aquí facilitar y que podamos ir creando, ¿cuál es el concepto, bajo la experiencia de ustedes propiamente, de incidencia política? Y al final al cabo la incidencia política es lobby o cabildeo político. Sí, están muy silenciosos. Claro, esto es un tema que todos vamos a tener un concepto distinto. ¿Por qué? Porque está muy sesgado en el sentido de que primero sobre qué versa nuestro trabajo, si es poder ejecutivo, poder legislativo, un proyecto en específico, un proyecto de ley, presupuesto, inclusive tiene que ver hasta con las habilidades blandas propias que tengamos. Por aquí dice que se fue el sonido. Dice John que influenciaran la toma de decisiones sobre una política, efectivamente. Por ahí estuve viendo, no sé, los compañeros de Panamá, dice Maricruz, en nuestro contexto organizacional sería la capacidad de influir en la toma de decisiones políticas en relación al tema de niñez y familia. Efectivamente. Ya se van a dar cuenta cómo estas preguntas que les estoy haciendo y la participación de ustedes va a ir teniendo un poco de sentido a la hora de poder crear ya algún contexto de lo que es el lobby político, John, hacia un gobierno local o nacional. Efectivamente, John, pero no solo es un gobierno local o nacional, inclusive muchas veces, y ahora lo vamos a ver más adelante, hay que incidir dentro de la misma organización, que es propiamente lo que tiene que ver la comunicación interna, que ahora lo vamos a ver, que es un pilar de lo que es la estrategia o el lobby político, ¿verdad? Entonces, efectivamente, creo que todos hemos versado sobre un concepto. Y aquí tal vez por mi sesgo como comunicador político vamos a utilizar influencia hacia un gobierno o hacia una política. Esa es la definición que hoy nos puede quedar como aldeas SOS en materia de qué es incidencia política. Nos dice Erandi, podrían ser las gestiones que hacemos para afianzar esas alianzas en el Estado o gobierno. Ojo, Erandi nos dice gestiones, ¿verdad? Que es la incidencia. Nosotros para que, como A, queremos que B haga, tenemos que hacer gestiones. ¿Y cómo se hacen esas gestiones? Esas gestiones en las que yo espero compartir con ustedes con base en mi experiencia e información académica para que podamos eventualmente tener procesos de lobby político exitosos, ¿verdad? No es una receta, pero que sí la podamos tener. Dice Gina, también incidencia frente al sector privado, como organización la tenemos. Efectivamente, vean que ustedes están metiendo un factor entre todos, que es el mapeo de los actores. ¿A quiénes incidimos? Aquí tal vez, y tal vez me salga un poco de la presentación, si Daniela me lo permite, en materia de comunicación es bastante importante delimitar cuál es mi público meta. Entonces, eventualmente, no solo a nivel macro como organización, sino también a nivel micro, propiamente los proyectos que ustedes trabajan, es importante definir cuál es mi público meta y ahora más adelante lo vamos a ver. Pero ya tenemos dos cosas: influenciar políticas de gobierno, independientemente si es local, nacional, agregar que también se puede hacer a nivel interno, y lo que nos decía, creo que fue Gina, que es incidir también en el sector privado y el factor de cómo eventualmente pues vamos a hacerlo. Vamos a avanzar un poco en la presentación y entonces voy a basar la presentación en estos tres pilares. Estos tres pilares tienen nombre, se llaman Jonathan Espinosa. Así que ustedes pueden agregarle uno, quitar otro, quitar el otro, pero espero convencerlos de que si estos tres pilares ustedes los utilizan, podrían eventualmente medir el éxito de un proceso de lobby, de incidencia política. Dicen lobby asociados con otros con los que tenemos interés comunes para cambiar las políticas de la niñez y adolescencia. Exactamente, Paulina. Vea que usted lo dice de forma general, con otros. Precisamente ese otros, antes de hacer el proceso de incidencia política, tenemos que definirlo y a eso vamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en un proceso de lobby político, compañeros y compañeras, es identificar el objetivo político, qué es lo que queremos.
Me parece que por la figura propiamente de Aldeas SOS tiene muy claro el objetivo general político, es incidir en la niñez y no sé si les alcanza hasta la adolescencia, ¿verdad? Eh, entonces, ese es el público, pero cuando nos vamos a proyectos específicos, el objetivo cambia. Como ustedes bien lo acaban de decir en la definición, el objetivo puede ser efectivamente incidir para cambiar, no sé, una ley en materia de niñez, pero el objetivo específico de la incidencia política va a ser permear y cambiar la opinión de un diputado, de un congresista, del presidente de la República, de un ministro, de cualquier actor interno o externo propiamente sobre lo que ustedes tienen que hacer. Lo segundo es la comunicación política, porque tenemos identificado el objetivo político, pero ¿cómo lo vamos a comunicar? Y hablo de comunicación política, no de comunicación mediática, porque la comunicación política tiene que ver con los procesos internos y externos también. En los externos metemos la parte mediática, pero la parte interna, a mi criterio, es fundamental e importante para que un proceso de incidencia política sea sostenido y luego no tenga más bien algunos puntos blandos donde la contraparte eventualmente pueda atacarlos. Y todo esto, aunque tengamos definido el objetivo político y la comunicación política, como ustedes bien decían ahora en las definiciones, tenemos que influir y muchas veces influir en operadores políticos, que eso es tal vez un poco más complicado en razón de que existen intereses, si se me permite en pleno siglo XXI decir ideologías entre comillas, posturas partidarias, entonces eventualmente esto implica un proceso de negociación, o sea, la incidencia política no es hagan lo que yo digo, sino que muchas veces las partes tienen que ceder para poder lograr un resultado y ese tercer pilar también lo vamos a ver en la presentación. Vamos con el primer pilar, identificación de cómo identificar el objetivo político y tener claro el objetivo político. Para una organización cualquiera, que ésta sea sus objetivos políticos estén en consonancia con lograr las metas por las cuales han sido creadas, que fue lo que yo les decía, cuál es el público meta de Aldeas SOS. Sean compartidas, porque aquí hay que tener claro de que muchas veces un proceso de lobby cabildeo político no necesariamente tiene que asumirlo todo Aldeas SOS. Y ahora les voy a explicar más adelante y Daniela les va a compartir un documento que les va a funcionar de cómo muchas veces hay que buscar aliados para legitimarse en ese proceso de lobby político o inclusive poner a otros a hablar, que es parte de la comunicación política, en lugar nuestro, por X razones, pero ahora lo vamos a ver. Sean compartidas o asumidas por otras organizaciones, instituciones de carácter público o privado, lo que ustedes decían. Ahí podrán ver un poquito de que, vea que todo tiene relación, el objetivo político, la negociación, la comunicación, y esos tres pilares eventualmente nos pueden ayudar a cómo poder crear una estrategia de incidencia política si no nos salimos eventualmente de ese cuadro que a mi criterio es un cuadro mínimo. Por eso les decía, pueden agregar todavía otros procesos porque dependerá mucho del proceso de incidencia, inclusive el actor al que van a querer influir. Crear el objetivo político se necesita al menos, y esto por experiencia, identificación y el análisis del problema. Entonces, ustedes verán, mira, hay falta de legislación en materia de protección de la niñez en X país. Ok, pero hay que delimitarlo, hay que cualificarlo y hay que cuantificarlo. Aquí tal vez esto es un punto también que tiene nombre y apellidos y se llama Jonathan Espinosa. Es importante cuantificarlo. ¿Por qué les voy a decir cuantificarlo? Me voy a la nota al pie. Dice, servirá para documentar y en etapas posteriores, que ahora lo vamos a ver en el segundo pilar, construir mensajes claves, estrategias mediáticas, narrativas, discursos, argumentación y unificación del mensaje de los voceros, que eso tendrá que ver mucho con la comunicación interna. Vamos a ver, voy a intentar poner aquí un ejemplo y me lo voy a sacar de la manga. No es lo mismo que yo diga todo el sector público de Costa Rica gana mucho dinero y hay que entrar a reformar la materia del empleo público. Eso suena bien, pero queda un poco flojo, y al quedar el argumento un poco flojo, lo que sucede es que mi contraparte, quienes están en contra, pueden aprovechar eso para contraargumentar, y en materia mediática eso no es vendible. Muy distinto, ahora sí voy a la parte cuantitativa, si yo digo, el sector público de Costa Rica se está consumiendo al menos el 60% del presupuesto de la República.
Entonces, con eso estoy jugando no solo con el tema cuantificarlo, sino hace mi argumento también más sólido. Puedo crear una marca a nivel de comunicación, 60% del sector público se lleva el presupuesto de la República en salarios. Eso me permite a mí crear una narrativa, un mensaje clave, sino que también juego con la emocionalidad. Apenas yo les dije 60, el ser humano normalmente siempre se va al tema de mayor o menor. 60 inmediatamente me dice, es un montón de dinero. Entonces la parte emotiva a la hora de vender el mensaje y de influenciar funciona. Por ejemplo, les cuento una experiencia muy propia en esta parte. Eh, He tenido la oportunidad de hacer bastante lobby en el Parlamento costarricense para crear legislación a favor de las municipalidades de Costa Rica. Y en un caso de ellos tuve una ocasión, un caso muy curioso, porque llegué a la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde se ve el presupuesto de la República, y algunos diputados habían votado en contra del presupuesto antes de pasarlo al Pleno de los Diputados. Entonces, intenté cuantificar lo que significaba el rebajo en el presupuesto de la República en transferencia a las municipalidades y lo cuantifiqué por cantón. Y entonces me fui a buscar a cada diputado del cantón de donde provenían y con una hoja muy clara le decía, señor diputado, ¿usted se dio cuenta que usted votó 25.000 millones de colones menos para su cantón? Entonces inmediatamente empecé a utilizar una táctica, es una estrategia, una táctica de influenciar a un actor político para hacerlo cambiar de opinión. Eso fue como un primer paso de sensibilización y por eso es importante cuantificar las cosas. Por ejemplo, voy a intentar y voy a ponerme de este lado, no soy experto en la materia, pero por ejemplo, en el caso de ustedes, si quieren trabajar un sector vulnerable, por ejemplo, de niños en pobreza extrema, posiblemente por tratarse de un tema tan sensible, a nivel cualitativo, pues logren eventualmente, no sé, podrán lograr cierta incidencia en la opinión pública, en los operadores, pero es muy distinto si ustedes me dicen que la población de la niñez o la niñez de sus países, un 40%, un 50%, un 60%, un 90%, está en estado de vulnerabilidad por las condiciones que sean, ahí el asunto cambia a nivel propiamente de la incidencia, de la influencia, que recordemos que fue el concepto que ustedes al final lograron establecer en la definición de incidencia política, y eso nos va a ayudar eventualmente, que ahora lo vamos a ver, a construir un mensaje, un discurso y una argumentación. Porque aquí es importante, podremos tener identificado el problema. Los procesos de incidencia política no son procesos rápidos y no son procesos estáticos, son procesos completamente evolutivos y cambiantes. Entonces, ante una coyuntura cambiante y evolutiva, lo que tenemos que intentar es tener un mensaje sostenido. Y para ese mensaje sostenido es importante cualificar y cuantificar para tener mensajes claves, narrativas y discursos que se logren sostener en el tiempo. Y de esa forma, eventualmente, permear en los operadores de opinión. El segundo punto que se necesita al menos es delimitar el problema para plantear una solución. Lamentablemente, y tal vez ustedes comprenderán, todos tenemos al final un jerarca político, ¿verdad? Una visión política. Y entonces la visión política muchas veces es muy romántica, idealista y queremos resolver todo de un solo momento. Es importante muchas veces solucionar un aspecto puntual que no plantear una solución que incluye 5 aspectos y al final alguno de esos puede comprometer a alguno y al final se compromete todo el proceso. ¿Qué quiero decir? Voy a poner un ejemplo. Resulta que ustedes van a promover una ley en el Parlamento que permita crear un impuesto para sostener una entidad propiamente de asistencia a la población vulnerable infantil. Pero resulta que adicional a eso, quieren meter algunos temas sobre educación y acceso a oportunidades. Y además de eso, van a meter un tema de una estructura propiamente burocrática gubernamental para que lo haga. Ya llevamos en una propuesta de ley 3 componentes. Solo entrar en el proceso tercero de lo que es crear una estructura y a nivel burocrático
puede comprometer la discusión de los actores. Y entonces al final el objetivo, que era tener el dinero para atender a la población, se ve comprometido por la discusión de otros dos puntos que en realidad no eran la meta final. Entonces muchas veces el problema hay que delimitarlo, y muchas veces por temas de estrategia política hay que inclusive dividirlo y decir, el problema dividámoslo en 5 proyectos. ¿Por qué? Porque este es más fácil. Inclusive esto nos va a permitir eventualmente delimitar y priorizar con cuál vamos primero, en razón de cuál es el que más urge, cuál es el que tiene más viabilidad política, que eso ahora más adelante también lo vamos a ver. Y el tercer punto es la validación política. Esta validación política, me refiero a la validación política interna, ¿verdad? Porque a veces cometemos, no sé si tal vez el error que como técnicos, nuestros jefes dicen, bueno, el problema está identificado a nivel político. Nos toca a nosotros como técnicos eventualmente delimitarlo, cualificarlo y cuantificarlo. Pero resulta que hasta ahí llega la etapa y empezamos. Y resulta que en algún proceso de incidencia o lobby político o de comunicación, de uno de nuestros jefes políticamente dice otra cosa. Entonces, en el proceso, que ahora lo vamos a ver, de comunicación política, es importante contar con esa validación política para que toda la estructura de la organización estemos con el mismo mensaje, ¿verdad? Eso le va a dar legitimidad a la organización para ir a hacer incidencia política. De lo contrario, va a ir Jonathan, va a ir Daniela, va a ir Paulina, va a ir Erandi, prácticamente como personas. Y muchas veces llegamos a hablar con un operador político y en algún momento algunos de nuestros superiores habla por casualidad en un evento con algunos de estos operadores políticos y hablan de otras cosas. Entonces, por eso es importante esa validación política interna. Y esto me lleva al tema, y aquí tal vez peco un poco como politólogo, los tomadores de decisiones normalmente en las organizaciones son pasajeros, de carácter político son pasajeros, al menos en mi caso, que son alcaldes, pues son pasajeros, son electos popularmente. En las organizaciones inclusive privadas también son pasajeros, especialmente porque se están movilizando de una organización a otra, en el caso de ustedes que trabajan con muchos países a nivel pues también se están trasladando y demás. Entonces, la validación política lo que nos permite es dejar capacidad política instalada. Eso es un concepto que me gusta utilizarlo y tal vez eso es un invento mío en razón de que no hay nada más estresante que cuando yo estoy identifico el problema, lo cualificó, lo cuantificó, delimitó el problema, resulta que le cambiaron al jefe y el jefe le dice, no, el problema es otro, cuantifíquelo distinto, cualifíquelo distinto, etcétera, etcétera. Y entonces, los proyectos normalmente terminan prácticamente dependiendo de una coyuntura muy temporal de que mi jefe superior estuvo 4 años, 2 años, etcétera, etcétera. Y al final lo que se compromete con este tipo de cambios es la legitimidad de la organización y la capacidad o la legitimidad de la organización para ir a hacer lobby político. Por eso el lobby tiene que ser muy importante, la sostenibilidad política, y por eso me interesa mucho que reconozcamos esto. Así que si eventualmente, pues ustedes pueden llevarle este mensaje a sus jefes, es importantísimo en razón de que debe quedar la capacidad política instalada, de que en razón de que si los jefes cambiaron, como ya esto estuvo validado, el proceso continúa. Y al siguiente jefe lo único que le tocará es subirse al barco, ¿verdad? Porque al final hay un objetivo. Pero lamentablemente muchas veces no llevamos a cabo esta tercera etapa y eso muchas veces nos compromete en el tiempo poder concluir algún proyecto. Nada más para hacer una precisión para los que nos escuchan. Este último comentario de Jonathan es clave para nuestra organización por temas de coherencia interna. Recordemos que somos una organización enorme, ¿verdad? Tenemos programas, tenemos abogacía, que tenemos dirección. Lo que él habla es de cómo tenemos que trabajar juntos para llevar un solo mensaje. Y eso es parte del trabajo que tenemos que hacer internamente. Creo que tenemos varios directores nacionales participando de la formación y este tema es clave para nosotros. Por Dani, no se escucha. ¿No se escucha, Mari? No, o sea, Gracias, Mari. creo que tienes que acercarte un poco al micro. Gracias, Mari. Lo que les decía es que este último tema que nos dice Jonathan, me confirman por el chat si se oye, es clave para nosotros como aldeas porque tenemos que tener coherencia interna. Recordemos que nosotros somos una organización enorme, tenemos programas, tenemos abogacía, tenemos dirección,
tenemos área de abogacía regional, tenemos que estar coordinados entre nosotros para que el mensaje sea coherente. Y eso es clave y es algo que tenemos que trabajar muy fuerte como Acción 7.3, trabajando con nuestros colegas de los diferentes áreas funcionales de nuestra organización. Gracias. Bueno, ya Daniela se me adelantó un poco al segundo pilar, que es el tema de la comunicación política, ¿verdad? Por eso es importante tener claro, y yo intenté, espero que se pueda lograr, que la presentación tenga una secuencia y tenga una narrativa. Ya pudimos definir y delimitar qué entendemos por incidencia política. Me gusta más ese nombre que el lobby político. El lobby normalmente son procesos mucho más estructurados, por ejemplo, en lugares como Estados Unidos, donde inclusive está regulado. Aquí esto es importante, en Costa Rica no está regulado el lobby político. No sé, en los casos donde ustedes trabajan, si el lobby está regulado por alguna ley o reglamento. Entonces, ahí también hay que tomar en consideración eso. Entonces, lo que decía Daniela es muy importante a la hora, como ustedes ven en el pie de la cualificación y la cuantificación, al final dice unificación del mensaje en los voceros. Porque al final los voceros tienden a ser nuestros mismos jefes. Y esa es la capacidad política que tenemos muchas veces que dejar instalada, que si un jefe cambia o un director cambia, mantenga el mismo discurso. Porque recordemos que el objetivo político del que yo hablé en diapositivas anterior es de la organización, no de las personas. Las personas somos simplemente un medio por el cual la organización lleva a cabo sus objetivos políticos. Entonces, sí es importante poder. Dice por aquí Paulina, en Chile también está regulado hace pocos años. Ve, por ejemplo, en Chile sí conozco que está regulado, en Costa Rica todavía no, entonces sí es importante que también ustedes valoren cuáles son los límites que eventualmente les establece dicha regulación. Pero por lo menos esto de esta presentación o esta diapositiva en la que les acabo de hablar es un proceso muy interno, ¿verdad? Ya vamos a pasar a lo externo propiamente, que es el segundo punto, o el segundo pilar, la comunicación política. Qué pena, me disculpo con ustedes porque ahí estoy viendo que me comí una I, comunicación política. La comunicación es el tránsito de datos, de información, de mensajes, de señales, pero si se lo sumamos a la política, que lo vimos en el concepto inicial, que por lo menos en términos de ciencias políticas son relaciones de poder, estas dos cosas sumadas nos pueden llevar a un proceso de incidencia política. ¿Por qué lo quiero decir? Porque sé que aquí hay perfil de todas las profesiones. Entonces, aquí es importante que los procesos de incidencia política no los pueda asumir una sola persona. Tienen que asumirlos toda la organización. ¿Por qué? Aunque ustedes me dirán, lo que se ocupa es un politólogo y un periodista, un comunicador. No. Y me voy a adelantar también un poco a la presentación. Desde la persona que contesta el teléfono en la central de la organización y alguna persona de sociedad civil consulta sobre el estado del proyecto que están promoviendo ustedes, desde ese preciso momento usted piensa a incidir en el cambio o en la mentalidad o en la generación de opinión de la persona que está consultando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El proceso de comunicación que tiene que ver con ese tránsito de datos, de información y señales, tienen que tenerlo comprendido todas las personas de la organización. Por supuesto que en menor grado las personas que no están involucradas directamente, pero desde la persona que contesta el teléfono, hasta la secretaria, hasta el encargado del proyecto, hasta el asistente del proyecto, hasta el director regional, hasta el director mundial, el que sea, todos tienen que estar exactamente con el mismo proceso de comunicación, porque los procesos de comunicación son completamente fluidos y también muchas veces son inestables. Es lo que llamamos, al menos en Costa Rica, el famoso teléfono chocho. ¿Qué pasa si llama una persona, un asesor de un congresista o de un ministro de Estado, y la persona que le contesta en la central le dice, no, es que ese tema nosotros no lo estamos promoviendo, porque nadie se lo ha informado? Entonces, desde ahí, ya eventualmente usted está creando anticuerpos, aunque suene algo tan básico, pero ustedes no saben lo importante que es en una organización que todos, en el grado propiamente en el que les corresponde sus competencias laborales, conozcan de los proyectos, ¿verdad? Y así también hay un apropiamiento de la organización y una identificación. Entonces,
eso va a servir para que todos eventualmente, desde nuestra responsabilidad, contestar el teléfono, atender a las personas, escribir, analizar, hacer datos, todos tengamos ese apropiamiento y comprendamos el cuadro y el objetivo político por el cual estamos trabajando. Y si le adicionamos las relaciones de poder, propiamente como operadores políticos, eso nos va a llevar a todo este proceso de incidencia política. En la siguiente diapositiva que tienen ustedes en este momento podrán ver, ahora sí, la parte que yo le decía a nivel comunicacional, internos y externos. Cuando me refiero a los internos, son los jerarcas, juntas directivas, directores, colaboradores. Aquí en colaboradores le puse ese asterisco porque era lo que señalaba en la anterior diapositiva. A mí normalmente, inclusive cuando ustedes si buscan algún bibliografía, comunicación política sobre comunicación interna, algunos inclusive omiten a los colaboradores, simplemente se quedan jerarcas, juntas directivas y demás. Y yo reitero, en una organización todos tienen que saber el objetivo político. Voy a salirme un poco del tema y me voy a meter en mi otra especialidad que es gerencia pública. Cuando estamos trabajando con recurso humano, ¿qué hacemos? Tenemos los perfiles, los manuales de puestos, se crea una misión, se crea una visión como organización y también normalmente se crean hasta los valores de trabajo. Esos valores de trabajo a nivel de los recursos humanos se trabaja de una forma participativa, ¿verdad? Entonces, que todos efectivamente nos apropiemos de los valores de trabajo, absolutamente todos. En el proceso de comunicación es igual. Todos tenemos que apropiarnos de los procesos de comunicación y especialmente del objetivo político. Todos, desde que se contesta un correo electrónico hasta cómo se contesta el teléfono, todos tienen que tener los mensajes claves. Les voy a contar una anécdota y tal vez aquí viene un consejito. Por supuesto que hay personas, especialmente de la parte de colaboradores de carácter administrativo, que tal vez no tienen que ver con el proceso político, ¿verdad? Entonces, son los típicos compañeros que eventualmente manejan presupuestos, se encargan de mantener el tema de planillas, pagos, y hasta ahí. Ese es el trabajo de ellos. Pero en estas organizaciones, y yo trabajo en una de ellas y he trabajado en diferentes, el personal es limitado. Y muchas veces nos toca hacer a todos de todo. Y por eso es importante que todos estemos empapados del objetivo político. Pero por mi campo profesional o por mi laboral, no logro comprenderlo. ¿Qué es importante en este proceso de incidencia, de lobby interno y de comunicación interna? Bueno, aquellos quienes tengan conocimiento del proceso, en una página hagan un token point, una lista de mensajes claves. Proyecto de ley, expediente número, ponen el número del expediente con el cual se tramita el proyecto de ley en una asamblea legislativa, en un parlamento. El proyecto tiene por objetivo facilitar la intervención de la niñez vulnerable o en estado de pobreza extrema. Delimítenlo o mensajes claves. Y esa página la trasladan a todos los colaboradores. E inclusive de una forma un poco escolar, es importante que en el proceso que se está llevando durante 1 año, 2 años de lobby político, todos tengan esa página pegada o en el escritorio o en algún lugar visible, precisamente para que todos manejen los mismos conceptos, los mismos datos cualitativos y los mismos datos cuantitativos, ¿verdad? Los básicos, que permitan una comunicación fluida de forma interna y que lo manejen tanto desde los jerarcas hasta los colaboradores a nivel interno. Ahora bien, está la comunicación externa. Ya aquí sí nos salimos de aldeas SOS. Tenemos que ver con lo que ustedes decían al inicio, los compañeros, poderes políticos, poder ejecutivo, poder legislativo, y señores, no sé si a ustedes les pasa, pero a nivel latinoamericano o a nivel costarricense, estamos muy dados a hacer incidencia política en el poder ejecutivo y en el poder legislativo, y se nos olvida el poder judicial, donde muchas veces, por ejemplo, en el caso de costarricense, la constitución política garantiza derechos de primera generación a toda la población infante. Entonces, muchas veces tenemos identificado un problema y a veces queremos ir a resolverlo, y a nivel latinoamericano tenemos esa problemática, decía la CEPAL, que todo queremos resolverlo mediante una ley, hasta los procesos culturales queremos resolverlo mediante una ley. Y muchas veces el proceso propiamente
para generar un cambio requiere ir a las instancias judiciales. En esas instancias judiciales, y perdámosle el miedo, aquí es donde viene el punto, no es acudir a la instancia judicial como un agente externo en materia de comunicación e incidencia política, es que le perdamos el miedo a ir a incidir. Voy a contarles un caso muy particular. A nosotros nos pasó en Costa Rica, por lo menos a nivel municipal, de que había un exceso en el pago de salarios. Y mis jefes, que son alcaldes, inmediatamente dijeron, aquí lo que hay que plantear es un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. Un proyecto de ley que tiene que ver muchas veces con la coyuntura en la que estamos, cómo se discute, qué está pasando en el país, el timing, si es el mejor momento para presentarlo o no. O sea, eventualmente el proceso se iba a llevar mucho tiempo. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un estudio propiamente a nivel constitucional y jurídico. Yo no soy abogado, soy un amante del derecho, pero no soy abogado. Y nos dimos cuenta de que podíamos ir ante las instancias judiciales para quienes resolvieran la problemática. Se presentó el proceso, un proceso en este caso ante una sala que ve el tema constitucional y el tema laboral, y cuando ya estaba presentado, lo que hicimos fue pedir cita con los jueces y magistrados de cada uno. Claro, ahí hay que tener en cuenta que los sistemas judiciales también permiten independencia de poder, independencia de criterio, y ellos muchas veces no pueden adelantar criterios, no nos pueden decir qué va a pasar, pero nosotros sí, nosotros como influenciadores, ahora que está muy de moda los influencers, o los que queremos incidir, sí podemos. Entonces, al menos vamos para que nos escuchen. Y ese proceso de comunicación externa ante el Poder Judicial o los jueces, hay que llevarlo con argumentos cualitativos y cuantitativos que le permitan a ese operador propiamente judicial tener argumentos con los que no contaba para poder cambiar tu opinión. Y no simplemente, y lo digo muy popularmente, ir a un paño de lágrimas, ¿verdad? En el sentido de que simplemente vamos a ir a llorar cuál es nuestra problemática, ¿no? Llevemos ya la solución. Eso implica inclusive hasta un estudio previo de esos operadores políticos, en el sentido, perdón, de esos operadores judiciales, qué venían pensando en sentencias judiciales anteriores, con cuáles han sido sus posiciones, etcétera, etcétera, para poder incidir en ese operador. Lamentablemente el tiempo no nos da, pero yo esperaría, Daniela, de que en un segundo y hasta en un tercer módulo podamos entrar ya cosas tan específicas sobre cómo hacer un estudio de los perfiles de los actores, ¿verdad? Porque, y esto va a sonar tal vez, no sé, si muy Sherlock Holmes o no sé, pero hay técnicas, especialmente en la rama de la psicología, de la misma neurolingüística, que permiten poder presenciar e identificar cuál es el perfil de ese operador político al cual yo quiero incidir. Y dependiendo de ese perfil que yo tenga, va a permitirme llegar con diferentes tácticas. No es lo mismo llegarle a una persona que en la vida política se hace ver como progresista, a una persona política que se hace ver en la política como un conservador. No es lo mismo hablar del tema, por ejemplo, de la niñez, y lo digo con el debido respeto, tengo la oportunidad y la bendición de ser padre de 2 niñas, pero no es lo mismo llegar a hablar de la niñez, no es la misma sensibilidad hacerlo con una persona que en su vida cotidiana no tiene relación con niños que una persona que sí lo tiene. ¿Qué quiero decir? Que las personas que tenemos relación cotidiana con los niños, posiblemente por un aspecto humano, terminamos siendo mucho más sensibles. Esa sensibilidad me permite a mí incidir de forma mucho más sencilla, pero eso también me va a permitir a mí conocer cuáles son las tácticas con las cuales yo tengo que llegarle a esa persona. Posiblemente esa persona, para incidir en ella, tengo que llegar más con datos cualitativos que cuantitativos, porque simplemente entraré en la parte emotiva de la vulnerabilidad de la niñez. Pero si es una persona que no tiene contacto cotidiano en su entorno con la niñez, a esa persona le tendré que llegar con datos cuantitativos, porque la parte emotiva no va a funcionar tanto. Y aquí tal vez suena
un poco repugnante y odioso, y voy a hacer un apartado, pero tuve un profesor en la maestría de comunicación política que arrancó la, la clase y era sobre campañas políticas diciendo, vean muchachos, ninguna campaña política se gana por razones, se gana por emociones, ¿verdad? Y si ustedes hacen un análisis de esos países, verán cómo las campañas políticas están muy cargadas de temas emotivos. Entonces, me traigo ese tema de campañas electorales al tema de incidencia política. Muchas veces la parte emotiva juega y por eso es que hay que ser o estudiar el perfil de la persona, porque sabré si tengo que llegar con tácticas emotivas o con tácticas razonables. Volvemos a lo mismo, tácticas emotivas muy relacionadas a datos cualitativos y las tácticas razonables más ligadas a los datos cuantitativos, ¿verdad? Eso por ese lado. Dentro de los actores externos, continúo, también están las organizaciones. Recuerden lo que intenté decir al inicio. Muchas veces los procesos de incidencia política no los podemos hacer solos. Hay que hacer un mapeo de quiénes pueden estar a mi lado. E inclusive en algún momento del proceso, el mensaje no tenemos que darlo nosotros, tienen que darlo otros. Les voy a contar un caso y les voy a poner un ejemplo. En la organización en la que yo trabajo, que es la Asociación Nacional de Alcaldes, venimos con una problemática porque en Costa Rica el tema de la peatonalidad está en quinto plano, en el sentido que invertimos mucho dinero en carreteras, en darle espacio al vehículo, pero el peatón no. Entonces tenemos problemas inclusive de que a veces no hay aceras. No sé si alguno me capta con el tema de las aceras por el concepto latinoamericano, o los pasos peatonales. Estamos promoviendo un proyecto de ley ante el Parlamento para que nos permitan, mediante ley, a los gobiernos municipales construir aceras. Así como se construyen carreteras para los vehículos, permítanme construirle el paso peatonal a las personas que transitan por nuestra ciudad. Pero resulta que a nivel municipal, a nosotros no nos funciona a nivel mediático y la comunicación externa. Porque, a pesar de que la ley, curiosamente, en Costa Rica nos prohíbe construir los pasos peatonales, tienen que hacerlo cada dueño de propiedad, la etiqueta del costarricense es el gobierno siempre debe resolverme. Entonces, la municipalidad es la responsable de que yo me haya caído porque la acera estaba mal construida. Pero resulta que la municipalidad no es responsable porque por ordenamiento jurídico es el contribuyente. Entonces, aquí había que darle un matiz distinto al asunto. Era un tema de peatonalidad, pero ustedes podrán darse cuenta que también era un tema de igualdad, equidad y accesibilidad para las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué hicimos en el proceso de lobby político? Fuimos a buscar a las organizaciones que no tienen nada que ver con la administración pública, que trabajan en favor de los derechos con las personas con discapacidad. Fuimos a buscar a la Defensoría de los Habitantes. ¿Y qué hicimos? Señores, está este proyecto, nuestro interés es poder construir las aceras, pero el interés de ustedes es que esas aceras efectivamente garanticen el libre tránsito, la igualdad, la equidad en el tema de movilidad para todos y todas. Entonces, iniciamos un proceso de lobby político en el Parlamento, hicimos un análisis de cuáles eran los diputados, los más allegados al tema municipal, con los que podemos llegar a hablarles de temas de presupuesto y demás, pero habían otros no, que ven mucho el tema social, entonces eso no los abordábamos nosotros como organización, los abordaban las organizaciones que velan por los derechos con discapacidad. Y entonces se le terminó dando un matiz mucho más integral al proyecto. Nosotros logramos nuestro objetivo, otras organizaciones también lo están logrando, pero nos ayudaron a empujarlo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En el proceso de comunicación externa también tiene que existir un proceso de identificación de organizaciones que me pueden ayudar, porque a pesar, y aquí tal vez es un poco complicado con la parte política, muchas veces queremos que el logo o el logro político sea solo nuestro. Fue solo Aldeas SOS, fue solo la Asociación de Alcaldes. Y al final, si tenemos claro el objetivo político,
no importa con quién nos aliemos, con tal de que el objetivo político se logre. Si lamentablemente ya lo que persiste es un tema propiamente de poder, en el sentido de que solo vamos a hacer nosotros como organización, puede comprometer muchas veces el proceso de incidencia política en razón de que no estamos integrando a otras organizaciones que tienen que ver con el tema y que más bien, lejos de ser enemigos en un proceso de incidencia política, pueden ser un complemento porque pueden abordar otros actores de los cuales nosotros no podemos abordar. Las ONGs es importante, al final juegan un rol importantísimo, y el tema de los cooperantes, yo creo que ahí nos entendemos muy bien porque como países de Latinoamérica muchas veces dependemos de la cooperación internacional, y a la cooperación internacional hay que llevarle muy claro el tema. ¿Y cómo le vendemos el tema para que podamos capturar esos fondos? Entonces también hay un proceso de incidencia política con los cooperantes que tiene que ver con las diapositivas anteriores que yo les hablaba, de identificación del problema, de cuantificarlo, de cualificarlo, para efectos de poder obtener el mejor resultado. Consideraciones básicas. Yo aquí no tengo la última palabra, porque esos son procesos que ustedes tendrán que liderarlo y ustedes que tendrán que ajustarlo. La receta ustedes propia la tienen que hacer, primero, por las habilidades blandas con las que ustedes cuenten, por el equipo con el que ustedes cuenten, por el tipo de proyecto con el que cuenten, por la coyuntura que se da en sus países. Entonces, trato de hacer consideraciones muy básicas. Una, el mapeo de actores. Y voy a permitirme, a pesar de que la diapositiva no está estrictamente relacionada con esto, pero hagamos un mapeo de actores internos y un mapeo de actores externos. ¿Por qué? Porque muchas veces como técnicos tenemos que identificar en nuestro plan de trabajo el problema, pero resulta que nos damos cuenta de que el director tal vez no está convencido de eso, nuestro superior. Entonces nosotros mismos tenemos que iniciar un proceso de incidencia política dentro de la misma organización, ir a convencer a mi jefe de que este problema que yo identifiqué es el que hay que resolver. A mis compañeros, es muy normal y eso es muy rico cuando se trabaja en este tipo de temas, que en las organizaciones tengamos criterios distintos. El problema es que a pesar de que eso suene muy rico y que sea parte de la producción del conocimiento, al final recuerde que tenemos un solo objetivo. Y como decía Daniela, antes que se me adelantó en las diapositivas de comunicación, necesitamos brindar un solo mensaje. Entonces, tenemos que incidir y negociar, que ahora lo vamos a ver en el tercer pilar, para que podamos unificar criterios. Ahí, lamentablemente, y aquí es una parte un poco complicada porque tiene que ver con la razón del ser humano, tenemos que dejar de lado nuestras posiciones personales, ¿verdad? Por eso es que es importante desde un inicio, y sigo con el tema narrativo, desde las primeras diapositivas, tener claro el objetivo político. En razón de que si no lo tengo claro, posiblemente mi parte emotiva y mi parte personal va a estar eventualmente liderando esos mensajes claves, y van a ser mensajes claves distintos, no unificados, y les puedo prácticamente desde ya decir que el proceso de incidencia política no va a terminar de la mejor forma. Entonces, el tema de los mapeos de actores lo hacemos a nivel interno y a nivel externo. A nivel externo, vean, es importante. No es simplemente decir, ok, el mapeo de actores con la promoción de un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. No. En el caso de Costa Rica tenemos 57 diputados. ¿Quiénes de ustedes tuvieron la oportunidad de ver House of Cards? ¿Verdad? Recuerdo que los asesores, especialmente estratégicos de Frank Underwood, tenían una pizarra con los nombres y hasta las fotografías de los senadores. Señores, ese proceso hay que hacerlo. Aunque suene muy House of Cards, hay que hacerlo. Hay que identificarlos por nombres, por partidos políticos, por posturas. Dentro de ese mapeo de actores, y paso al segundo punto, hay que hacer un monitoreo de esos actores. ¿Qué están pensando? ¿Qué han dicho en los espacios del Parlamento? ¿Qué han dicho ante la opinión pública? ¿Qué dijeron en campaña? ¿Qué han dicho sobre el tema? Aquí yo creo que es muy básico, cada quien lo puede hacer a su gusto. Una simple matriz que me permita, ahora bien, ese monitoreo de los actores, después de haber hecho el mapeo e identificarlos, ese monitoreo no puede ser
estático. Hay que tomarse un tiempo, que eso dependerá del proyecto, y hay que tomar una temporalidad, un año, un mes, 2 meses, 3 meses, para monitorearlos y poder comprender la frecuencia con la que está pensando ese actor. Lamentablemente, a nivel político, muchas veces la frecuencia, si lo grafican con mensajes claves, se van a dar cuenta que los políticos cambian mucho de mensajes claves. Entonces, hoy dijeron una cosa, mañana dijeron otra, para mañana dijeron otra, pero eso, aunque ustedes crean y digan, bueno, ¿y para qué nos vamos a poner a hacer eso? Me permite a mí identificar de que la generación de opinión o la opinión de esa persona es súper débil. Y por eso es que cambia. Si fuera constante, uno dice, como dice popularmente, se trata de personas con una posición muy firme, o lo que decimos en Costa Rica, personas tercas, ¿verdad? Ahí es muy difícil permear, entonces las estrategias o la táctica para llegar a esa persona e incidir va a ser muy distinta a una persona que es muy cambiante de opinión, en razón de que la persona que cambia mucho de opinión, puedo eventualmente influenciarla de mejor forma. Esto tiene que ver inclusive, si algunos tienen expertise en materia de mercadeo, eh, vámonos a la parte del mercadeo, no sé, venta de cigarros o venta de alcohol. Por ejemplo, los anuncios de venta de cigarros nunca están enfocados para las personas que no fuman, ¿verdad? Sino son para las personas que fuman. Inclusive, llegan a delimitar tanto el público. Bueno, yo soy del año 85 y recuerdo aquel famoso anuncio de las etiquetas Marlboro, o de las cajetillas Marlboro, donde aparecía un hombre con un gran sombrero y con una hebilla y montado en un caballo, generando un concepto de que ese cigarro era para hombres y que el que lo fumaba era muy hombre. Con ese concepto que en Latinoamérica ha sido muy marcado por un estado muy patriarcal, muy machista, y nunca, por lo menos de lo que yo recuerdo, usted nunca vio a una mujer en aquellas épocas fumando Marlboro, ¿verdad? Luego salen otras cajetillas con otro tipo de cosas para gente joven, para gente... Entonces, ¿qué quiero decir? Estos conceptos de mercadeo también hay que utilizarlo en el mercadeo de mi propuesta ante los actores políticos. Hay que identificarlo por género, hay que identificarlo por edad, por partido político, y todo eso nos va a permitir monitorear a ese actor que está diciendo en los diferentes ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito mediático, inclusive, y tal vez esto es una de las partes odiosas del lobby político, en el ámbito personal. Porque cuando alguien ocupa un puesto, un cargo público, especialmente de elección popular, la parte personal pasa a segundo plano, ¿verdad? Especialmente por la corriente que se está dando en Latinoamérica de la transparencia, la función pública, el valor público de lo que hacen estas personas. Entonces hay que monitorear hasta sus situaciones personales. ¿En qué sentido? Voy a ponerles un claro ejemplo. En Costa Rica se estuvo promoviendo una ley que cambiaba la ley de tránsito para bajar los límites del consumo de alcohol para manejar. Pero resulta que en el momento en que se está discutiendo esa reforma en la Asamblea Legislativa, uno de los diputados congresistas tuvo un accidente y lamentablemente atropelló a una persona. Y resulta que cuando se le hizo la alcoholemia, ese diputado iba alcoholizado. Entonces, ¿qué quiero decirle? Si identificamos ese tema, que era un tema personal, él iba en su vehículo propio, era horas de la noche, no tenía nada que ver con su función, pero antes de ser persona, a nivel mediático y público, era identificado como el diputado de la República. Y a pesar de que nada le impedía seguir siendo parte de la discusión que se estaba generando en el Parlamento, por un tema mediático y de juzgamiento mediático, tuvo que evitar durante un año referirse a ese tema. Entonces, ese monitoreo de actores, que también incluye hasta lo personal, va a ser fundamental para saber nosotros con qué técnica abordar a esa persona o a ese operador. Nos dice Paulina, también sus temas de interés y cuánta influencia tiene en ese espacio de interés. Exactamente, Paulina.
porque eso nos permitirá, ahí pueden utilizar cualquier herramienta, pueden utilizar desde un cuadrante hasta una matriz, de priorizar, y gracias Paulina, porque ese es el punto que me hace falta, priorizar cómo abordarlos. Son 57 diputados en el caso de Costa Rica, pero ¿cuáles son los más sensibles para ir abordándolos? Y que estos me sirvan como generadores de opinión dentro del mismo Parlamento, ¿verdad? Entonces, eso que dice usted, Paulina, es muy cierto. ¿Cuáles son los más cercanos al tema de interés? Ahí se puede utilizar inclusive hasta un cuadrante para identificar quiénes son los que están más cerca a nuestros propósitos. Porque la técnica, o más bien la táctica y la estrategia va a ser muy distinta a quienes están más lejanos, ¿verdad? Punto 3. Plantear objetivos estratégicos de corto y mediano plazo. Eso tiene que ver mucho con lo que acabo de hablar, que es identificar quiénes están más cerca a nuestro interés, que dice Paulina, y quiénes no. Esto nos permite tener un objetivo estratégico de muy cortísimo plazo. Pero aquellos quienes no son sensibles a nuestro tema, nos permitirá plantear objetivos de mediano plazo. Eso incluirá posiblemente tácticas de mucho más paciencia, como diferentes reuniones, datos cuantitativos, generación de opinión, e inclusive, si fuera un actor que está en contra de nuestro propósito, exponerlo nosotros mediáticamente. Esta es la parte sucia de la incidencia política. Digo sucia entre comillas porque a veces uno tiene un ideal de que todo tiene que ser de la forma que duela menos, como decimos popularmente. Pero muchas veces a un actor, para nosotros lograr nuestro objetivo, a un actor hay que exponerlo ante la opinión pública, y eso solo se logra si lo tenemos mapeado, monitoreado, y como bien dice Paulina, saber de que si está acorde a nuestro interés o está más bien lejos para saber cómo influir en él. Y como quinto punto, construcción de un mensaje clave, marca o identidad. Y aquí me regreso a lo que les mencionaba sobre cómo debemos incidir inclusive a nivel interno. Por ejemplo, recuerdo que en nuestro país se estuvo promoviendo un proyecto de descentralización del Estado y lo asumió la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, para la cual yo trabajo. Pero cuando usted habla de descentralización, inmediatamente a los operadores políticos lo que se les viene es ceder poder. ¿Y quién quiere ceder poder? Entonces, la marca y la identidad que había que crearle a todo el proceso de lobby político y a ese proyecto no podía ser el proyecto de centralización. Tenía que ser otra identidad. Y entonces, por asuntos que en este momento no vienen al caso, la identidad fue el número de expediente, porque era muy fácil de memorizar, 18.001. Y entonces, a hoy, cosa que ya fue ley desde hace 4 años, todavía esa marca, gracias al trabajo que se hizo estratégico, esa marca hoy todavía sigue. Entonces, los alcaldes, a pesar de que tienen un número de ley distinto, todavía hablan de la ley 18.001, y ese número significaba el expediente legislativo. Entonces, hay que crear un mensaje clave, y ese mensaje clave convertirlo en marca e identidad del proyecto y de todo el proceso de lobby político. Voy a regresarme un poquito aquí, si me permite, Daniela. Ahí está. Dentro de ese proceso, dentro de esa suma, hay que crear de forma transversal el mensaje clave y la marca. Porque el mensaje clave y la marca tienen que estar en todo el proceso de incidencia política y deben de manejarlo todos los actores internos en primera instancia para luego influir en los externos, ¿verdad? Y ahí es importante que efectivamente se involucren todos como organización. Nada más para hacerles una precisión de esto importantísimo que nos dice Jonathan, de todo lo que es la marca y la identidad. Recordemos dentro de nuestro proyecto de la acción 7.3 cuál es un poco la identidad y el discurso que hemos construido. Recordemos que nosotros nunca hablamos de que vamos por fondos, sino que vamos a trabajar con el Estado por los derechos de los niños y las niñas. Esa es la identidad de nuestro proyecto y está construida con un mensaje político. Les doy ese ejemplo que es precisamente la razón por la que estamos aquí y es como está construida la acción 7.3 pensando desde un lenguaje político. Por eso es que precisamente hemos construido toda esta parte discursiva y es un ejemplo aplicable a todos los que estamos aquí.
Correcto, Daniela. Muy buena apreciación. La construcción del mensaje clave no solo tiene que ver si ustedes manejan un, un libro de marca a nivel de identidad publicitaria además, sino también con el discurso que se maneja, ¿verdad? Entonces tienen que crear palabras claves que luego permitan crear con esas palabras claves una marca, ¿verdad? Inclusive una marca que les permita sostenerla en el tiempo, ¿verdad? Entonces, esa parte es importante. Voy a ponerles un caso. Resulta que a un órgano colegiado y pasárselo a un órgano ejecutor. Tenía que ver con temas de ceder poder. Quiero revisar en el chat que nos estén escuchando todos y que puedan ver la pantalla todavía, meramente para chequear, porque nos acaba de salir aquí un mensajito en la pantalla. Si me pueden corroborar por el chat que nos puedan escuchar y que estén viendo la pantalla. Sí, me parece que hubo como una desconexión, porque la S no está verde. Todo bien, dice Manuela, perfecto. Nada más corroborando porque vimos por un segundito que parecía que se salió la conexión. Gracias a todos. Bueno, entonces, concluyendo con esta diapositiva, el tema de construcción de mensaje clave. Ese mensaje clave, inclusive para la construcción, a modo de recomendación, es importante que se hagan sesiones de trabajo con un equipo interdisciplinario en razón de que todos puedan eventualmente poder manejarlo. Ok, perfecto. Ahora bien, vamos al tercer pilar y último, y con esto estaría concluyendo mi presentación, a efectos de que también ustedes puedan eventualmente pues hacer algunas consultas, y no solo consultas, que puedan eventualmente intercambiar ciertos criterios con ánimos de poder retroalimentar la presentación. Y este tercer pilar es la negociación. Podemos tener identificado el objetivo político, podemos tener por escrito la estrategia de comunicación política, mapeado los actores y todo, pero luego hay que ir al terreno. Y ir al terreno implica procesos de negociación, porque el proceso de lobby político, de incidencia política, no es simplemente que se haga lo que yo estoy planteando. Y muchas veces hay que ceder. Pero en esto viene un pequeñísimo consejo. Sabiendo de que eventualmente en el proceso de incidencia política, de lobby político, tenemos que entrar a un proceso de negociación y tenemos que ceder, el proyecto planteémoslo con las más altas expectativas, en razón de que eso nos permita cumplir con nuestro objetivo. Voy a ponérmelo en términos cualitativos. Resulta que Aldeas SOS hoy quiere promover un impuesto que le permita tener presupuesto por parte de los estados de forma directa. Entonces es un impuesto a los helados. Y el impuesto a los helados, ustedes lo que pretenden es recaudar al menos $1.000.000. Entonces el proyecto, plantéenlo desde un inicio con unos 3, 5 millones de dólares. En razón de que el objetivo de ustedes no esté plasmado desde un inicio en el proyecto. Eso les va a permitir que cuando entren al proceso de negociación puedan regatear. Y ese regateo, una o dos, o les permite cumplir con el objetivo político, que es el $1.000.000, o inclusive podrían hasta terminar ganando más del objetivo que tenían planteado desde un inicio y a lo mejor quedar con 2 millones o con 1,5 millones. Entonces, en cualquier proceso de incidencia política, háganlo con la expectativa más alta, a efectos de que cuando se llegue al terreno, a este proceso de negociación con los operadores políticos, se pueda sacar la mayor ventaja y se pueda obtener el objetivo que me planteé desde un inicio. ¿Cuál es el concepto de negociación? De nuevo yo reitero, este no es el único concepto, no es un concepto mío, pero me parece que se puede ajustar a nuestras necesidades de lo que venía hablando a nivel inclusive hasta comunicacional. Se considera la negociación como una situación en la cual
Dos o más partes interdependientes reconocen divergencias. Esto propiamente en resolución de conflictos, pero cuando identificamos como organización un problema, inmediatamente sabemos que con algunos operadores se van a abrir algunos conflictos. Por eso es importante que en esta parte que puse en rojo, reconociendo divergencias, me voy a la parte otra vez del mapeo de actores, que era lo que decía Paulina, si me acuerdo el nombre, la compañera de Chile. Identificar quiénes están más cercanos a mí, quiénes no están tan cercanos y quiénes del todo no están en mi lucha. Entonces, quienes no están en mi lucha, hay que primero reconocer esa divergencia, por eso es importante el monitoreo. En sus intereses, tal y como lo dijo Paulina, y deciden intentar un acuerdo. ¿Por qué yo puse esto en amarillo? Porque nosotros, como operadores de incidencia, ya estamos intentando en el proceso. Manuela. Ok, ya te contesto, Manuela, para terminar esta idea. Se decide intentar un acuerdo. Nosotros lo tenemos claro porque sabemos que tenemos que ceder. Pero si nosotros per se, por el monitoreo que hicimos y el mapeo del actor, como lo decía Paulina, sabemos que ese congresista, ese ministro, más bien se ha pronunciado en contra de temas parecidos al que estamos promoviendo, podemos per se identificar que no existe un intento de llegar a un acuerdo. Y por tanto, ese intento de llegar a un acuerdo se va a ver plasmado en una complicación a la hora de incidir y de influenciar a esa persona o el cambio de opinión. Y peor aún, nos podría pasar por intentar llegar a un acuerdo con una persona que no quiere intentar el acuerdo, nos podría pasar una factura muy importante en razón de que si teníamos un enemigo que estaba dormido, ahora lo despertamos. Y eso nos puede generar un costo político al proceso de lobby político o el proceso de lobby que está llevando la organización. Y de esta forma las partes desean mantener o continuar la relación de intercambio, el tema de sostenibilidad. Por eso es importante el tema del mensaje claro y sostenido, para que el proceso de negociación también sea sostenido, bajo nuevas condiciones aceptadas, las cuales aún no están determinadas cuando se inicia el proceso. Ahora bien, Manuela, en este concepto que quería compartir con usted, dice, ¿se puede aplicar la misma estrategia de negociación para las empresas? Claro que sí. Lamentablemente no es una receta. Hay que ajustarlas a los procesos propiamente de cada una. Me imagino que Manuela hace mucho la consulta de que si este proceso se puede llevar con el sector privado, que muchas veces dependemos de la alianza público-privada o de la donación privada para poder llevar a cabo pues algunos proyectos. Pues sí, Manuela, porque vamos a ver, voy a traer a colación el son politicón que hablaba Aristóteles en la Ética Nicómaca. Todos somos animales políticos y lamentablemente cuando hablamos de política muchas veces lo limitamos a la política electoral, al diputado, lo demás. Dentro de las empresas y dentro del sector privado también se ejerce política, relaciones de poder. Entonces también hay que hacer un mapeo. La organización tiene una postura con respecto a ese tema, ¿verdad? No sé, voy a poner un ejemplo tal vez un poco sacado de la manga. Una organización que trate de fomentar el uso de semillas libre de transgéneros no va a ir a pedirle ayuda económica a Bayer o a Monsanto, que prácticamente es lo mismo cuando son los que lideran en el mundo el tema de organismos genéticamente alterados, especialmente en materia de semillas. Entonces, por eso también hay que hacer un mapeo a nivel interno de la empresa, hay que hacer un mapeo o un monitoreo de cuál ha sido su postura, hay que saber si esa postura es flexible, que es lo que estoy hablando con este concepto de negociación, para saber si eventualmente existe la posibilidad de que intenten llegar a un acuerdo para que sea parte de mi proceso. Entonces, Manuela, hay que ajustarlo. Lo que sí quiero contestarle es que sí, y sí debe hacerse. Aunque sea sector privado, debe hacerse ese mismo proceso, porque al final hay que ir a convencer al sector privado de por qué tiene que ayudarme y por qué la importancia de ayudarme. Entonces sí debe hacerse
un proceso también de lobby político con una empresa o con el sector privado. Ahora bien, a pesar de que yo intento con la presentación hacer una narrativa y dejar claro que el mensaje o el establecimiento de mensajes claves me permite la sostenibilidad del proceso de negociación, el proceso propiamente de negociación, que es este tercer punto, es un proceso de negociación que no es del todo estable. Sus condiciones son completamente evolutivas. Aquí quiero dejarles un consejo. Como sabemos que en este tercer punto, cuando llegamos ya a los procesos de negociación, hoy pueden cambiar, mañana no pueden cambiar, es que se hace importante crear el concepto de monitoreo continuo. No solo es monitorear antes, es monitorear antes, durante y también después. Entonces, es importante siempre tener claro que en un proceso de negociación las condiciones son evolutivas, cambian. Pero para poder minimizar los efectos de esas condiciones evolutivas y cambiantes, es importante que donde logremos tener sostenibilidad, como en el mensaje, podamos lograrlo, monitorearlo antes, durante y después. Nos dice Gina Rodríguez, en la organización contamos con una política de leadership giving donde se estipula un poco esos lineamientos cuando desarrollamos alianzas con empresas. Ahí está la respuesta para la compañera Manuela. Sería interesante entonces que después de esta presentación entren en un proceso de revisión de cuál es esa política para poder incidir en la empresa privada, tomando en consideración que en la empresa privada también se dan relaciones de poder. Ahora bien, esto suena, y vieras que este módulo ya lo he dado en varias ocasiones, y he dado módulos de negociación política propiamente, y a pesar de que suena algo muy básico y simple, pero cuando estamos en el proceso, en la práctica, no lo tenemos claro. Entonces, yo les pido, impriman esta diapositiva y péguenla en el escritorio o en la pared de su escritorio, porque esto es un principio básico para poder tener éxito en la negociación. Es más positivo un acuerdo que la ruptura de acuerdos. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que tener flexibilidad, y por eso les decía, en el proyecto que tenemos que plantear para incidir, tenemos que generar la mayor expectativa para que eso nos permita tener esa flexibilidad para llegar a un acuerdo. Esto yo lo pongo específicamente porque en la parte en la que he trabajado es en negociación política, y muchas veces en la parte política electoral una decisión es romper el acuerdo, pero siempre el rompimiento de un acuerdo tiene consecuencias a posterior, y entonces el proceso de lobby político se nos complica más, ¿verdad? Yo en la anterior diapositiva, perdón, en la tras anterior, les hablaban cuando la compañera de Chile, ya se me olvidó, Paulina, nos decía de cuáles son los actores que están más allegados a nuestras posturas, a nuestros intereses, y cuáles no. Y yo les decía, no solo cuáles no, cuáles efectivamente se han pronunciado en contra de nuestro objetivo político, nuestros intereses. Y normalmente, si nosotros entramos de una, sin táctica, sin estrategia, sin un mensaje clave, sin una identificación y sin un monitoreo, e intentamos llegar a un acuerdo sabiendo per se por el monitoreo que esa persona no quiere llegar a un acuerdo por sus expresiones múltiples que ha dado en los diferentes ámbitos, lo que vamos a llegar es a una ruptura de un preacuerdo. El problema es que eso a nivel político nos va a generar lo que llamamos un costo político. Y entonces vuelvo a reiterar, en lugar de intentar ganarnos un amigo, nos vamos a ganar un enemigo completamente despierto. Entonces, dentro de lo que decía Paulina y dentro de esta diapositiva, es importante identificar que quienes estén en contra de nosotros, muchas veces es mejor ni siquiera incidir en ellos, para efectivamente evitar la ruptura de un acuerdo. ¿Por qué? Porque per se, mediante un monitoreo que hemos hecho, nos damos cuenta que llegar a un acuerdo con esa persona
o con ese operador político, es imposible porque no decide intentar un acuerdo, tiene una postura muy fija. Y muchas veces es mejor ni siquiera llegar donde ese operador político, porque lo que podemos hacer es ganarnos un enemigo en el proceso del lobby político. ¿Cómo negociar? Esto tampoco es una receta, pero nos permite tener por lo menos muy claro qué debo de tener como mínimo para empezar a negociar cuando ya tengo todo identificado. Ya lo mencionaba yo en anterior desde la comunicación política, identificar los actores. En el proceso de negociación, aunque yo tenga ya identificado a nivel externo y mapeado de la comunicación quiénes son los actores, cuando entremos al proceso propiamente de negociación dentro del lobby político, volvamos a hacer una evaluación, una reevaluación de esa identificación de actores, para saber quiénes son las contrapartes negociadoras y cuál es la capacidad de toma de decisiones. Les voy a contar por qué. A nivel de Costa Rica sucede mucho. Y me regreso atrás con el permiso de ustedes. Espero no marearlos con eso. A nivel externo, en poder político nos dimos cuenta de un diputado que está a favor, etcétera, etcétera, de nuestra lucha, porque así lo ha manifestado en redes sociales, a nivel mediático, a nivel del Parlamento. Pero cuando llegamos al proceso de negociación, al terreno donde efectivamente tenemos que llegar a los acuerdos, nos encontramos que cuando llegamos a negociar, el diputado o el congresista o el ministro no va a negociarlo él, va a poner a uno de sus asesores. Y ahí es donde eventualmente tenemos que hacer una reevaluación de esa identificación de actores, porque nos cambiaron las reglas. Yo vuelvo a reiterar, las condiciones o el proceso de negociación es una condición evolutiva, e inclusive en el proceso nos pueden poner a una contraparte y mañana nos ponen a otra. Y ahí también, dentro de esa identificación de actores, tenemos que comprender cuál es la capacidad de toma de decisiones. ¿Con quién nos estamos enfrentando? Si es efectivamente un asesor que solo viene con capacidad de escucha, o es un asesor que influencia completamente en la decisión del diputado. Entonces, señores, cuando hacemos esta reevaluación de actores, nos damos cuenta que en quien hay que incidir no es en el diputado o congresista, es en el asesor. Y cuál es su capacidad de toma de decisiones para cumplir los acuerdos también dentro del proceso de negociación. Ahora bien, a pesar de que tenemos identificado el objetivo político, los mensajes claves, el proyecto, la comunicación, el monitoreo y el mapeo de actores, dentro del proceso hay que crear una agenda. ¿Qué temas vamos a negociar y qué temas no se negocian? O inclusive, reitero lo que decía Paulina, excelente aporte, ¿cómo priorizar yo esa agenda? Porque per se sé que con un actor en el proceso de negociación sí puedo negociarlo y con otro tal vez no. Por ejemplo, el tema de la plata, o el tema de un derecho, o el tema de crear una estructura. Entonces hay que crear esa agenda antes de llegar donde ese actor para saber qué temas negociar, e importante, lo omití ahí. Dentro de esa agenda y la creación de esa agenda nos permite también identificar qué temas no negociar, ¿verdad? Para tener claro cuál va a ser el proceso de lobby y cabildeo con ese operador político. Tercero, esto es un tema que tiene que ver con habilidades blandas. Capacidad de escucha. ¿En qué sentido? En que nosotros como el operador del proceso de incidencia política, del lobby político, que por supuesto que llevamos una expectativa, que se genere lo que nosotros queremos, el resultado. Pero yo les decía de que ese resultado no se va a dar, porque va a tener que entrarse en un proceso de negociación política. Y entonces, eso pasa porque yo tenga la capacidad de escucha activa y proactiva que me permita efectivamente negociar y ceder ante el operador político. De lo contrario, si voy a llegar firme en mis posiciones, será muy difícil poder influenciar a una persona, porque la influencia ante una persona, ante un operador político, pasa no solo porque haga lo que yo quiero, sino muchas veces por ceder para poder lograr ese objetivo que tengo planteado. Efectivamente, Paulina, eso permite focalizar los esfuerzos con los pocos tiempos que tenemos. Esa es otra. El tiempo. Muchas veces, pues el tiempo necesitamos resolver a la mayor brevedad posible. Entonces, es importante también tomar
tomar en consideración dentro de la gran estrategia, dentro de la planificación, porque el lobby político también se planifica, mantener los tiempos. Y por eso es importante tener una receta mínima para saber hacia dónde vamos, quiénes son los responsables y cuáles son los tiempos. Nos dice Paulina además que en la capacidad de escucha es importante hacer todas las preguntas para entender bien la posición del otro y responder las necesidades. Excelente, Paulina, fue lo que mencionaba anteriormente, que es parte también de hacer el monitoreo. Ese monitoreo de actores, no solo es que dice la prensa, que dicen los demás, sino en este proceso se puede perfectamente, cuando se está negociando, retroalimentar ese proceso de monitoreo. Es que resulta que el diputado, o el congresista, o el ministro, o el presidente, o mi jefe, o mis compañeros, me dijeron algo que yo no me he dado cuenta, pero en la confianza de la conversación me di cuenta de algunos detalles. Aquí en esta parte, capacidad de escucha activa, y complementando un poco lo que dice Paulina, es importante que utilicemos nuestras habilidades blandas y de relaciones públicas para efectivamente no solo tener una capacidad de escucha, sino también tener una capacidad de escucha que permita a la contraparte entrar en una confianza en el diálogo, y eso me permitirá a mí sacar mayor información que tal vez no sale en medios o no sale en alguna discusión, ¿verdad? Nos dice Silvia González, en México hay bastantes acciones que desarrollar, ya que hubo cambio de actores políticos, claro, acaba de cambiar el gobierno, quienes están modificando todo, claro, ahí es el proceso importante el monitoreo. En México se cambió de un gobierno con unas posturas muy distintas a las actuales, entonces el monitoreo es importante para saber qué están pensando, para saber cómo llevar ese proceso de lobby. Por ello estamos a la expectativa de hacia dónde encaminaremos las acciones. Exacto, Silvia. Para saber dónde vamos a encaminar esas acciones es importante tener un monitoreo constante, ¿verdad? Que nos permita inclusive cuantificar los mensajes. Y a veces uno pregunta, ¿y cómo se cuantifican los mensajes? Es que es muy sencillo, muchachos. Es tan simple como hacer un análisis del discurso, hacer un análisis de el monitoreo, o más bien de la prensa, empezar a sacar los mensajes claves y los van poniendo y van utilizando la frecuencia para efectivamente saber si la postura, como bien lo dice Silvia, son posturas totalmente fijas o son posturas eventualmente cambiantes. Y si son cambiantes, pues es mucho más sencillo hacer un lobby o influenciar. Si no son cambiantes, el proceso va a ser muy distinto. Y de ahí que efectivamente Silvia dice, no generan una expectativa. Y cuando se cambian los operadores políticos, normalmente los procesos de lobby tienen que detenerse y deben detenerse a efectos de poder hacer ese monitoreo que nos hablaba Silvia. Paulina, una pregunta. ¿Cómo poder acercarse de forma a un actor, por ejemplo, un diputado que es parte de la comisión donde se discuten los proyectos de ley de infancia, que no habla bien de aldea y genera influencia sobre otros? Es aquí, Paulina, donde me regreso a la discusión que tuvimos en el pilar número 2 en materia de comunicación. Cuando hacemos los mapeos de actores, es importante que a nivel externo tratemos de lograr identificar alguna organización, alguna ONG o algún cooperante externo de la administración pública que por cualquier otro tema pueda ser el que le hable a ese diputado de la República. Porque si habla ya mal de aldeas, ese operador político per se tiene anticuerpos ante la organización y tiene posiblemente etiquetas ante la organización. Y lo que usted va a hacer es generar más bien condiciones hostiles para poder incidir. Y es ahí donde yo digo, se van a ganar de gratis un enemigo que tal vez por ahora habla mal de aldeas, pero que a posterior va a hablar peor y a nivel mediático de aldeas. Otra forma, Paulina, es hay que utilizar la estrategia de encorralamiento. ¿Qué quiero decir? Si es un único diputado el que está hablando mal de aldeas, busquemos 5 diputados que hablen bien de aldeas y lo encorralamos. Esto tiene que ver mucho con las estrategias propiamente de la guerra china, y es un documento que les voy a pasar y posiblemente, si ustedes no los conocen, se van a dar cuenta y posiblemente hasta van a sonreír porque se van a dar cuenta que son prácticas muy cotidianas.
Pero yo insisto, son prácticas tan cotidianas que muchas veces las omitimos, las hacemos sin darnos cuenta, pero que es importante tener en el papel, y ahora vamos a darles lectura a ellas para que ustedes vean de que son estrategias que eventualmente nos pueden ayudar a lo que Paulina nos dice, cómo llegar a hablarle a un diputado que ya de por sí habla mal de la organización, pongamos a otra organización a hablar del proyecto, ¿verdad? O utilicemos estrategias como el encorralamiento. Sigamos con el tema de la negociación. Iba por la última parte. Recuerden que cuando en una diapositiva anterior yo les decía que es importante crear, o más bien, perdón, en un punto aparte de esta diapositiva les decía crear la agenda para tener la lista de temas a negociar. Pero yo les decía que la agenda también me va a permitir identificar cuáles temas no negociar. Y esto también va muy relacionado con este cuarto punto, determinar cuáles son los puntos mínimos y máximos de acuerdo. Entonces, antes de yo ir a hablar con un operador político, tengo que ponerme de acuerdo con el vocero, conmigo mismo, con el jefe, con la organización, de hasta dónde estamos dispuestos a ceder, ¿verdad? Para hacer lo que la diapositiva anterior le señalaba, llegar efectivamente a un acuerdo, ¿verdad? Y eso es lo positivo. Yo insisto, en los procesos de lobby político, necesariamente hay que entrar en un proceso de negociación. Y ese proceso de negociación me va a llevar a mí a establecer puntos mínimos y máximos para poder lograr un acuerdo. Ahora bien, algo que está muy relacionado con lo que ustedes trabajan y con lo que yo trabajo y con lo que creo que fue el doctor Orlando Hernández quien les habló en materia de políticas públicas. Negociación y políticas públicas. Dice Subirats que el proceso de elaboración de toda política pública implica decisiones e interacciones entre individuos, grupos e instituciones, que es un poco lo que quise complementar con el tema de la comunicación política. Decisiones e interacciones influenciadas sin duda por las conductas. Por eso yo les decía que en la parte del monitoreo y de mapeo de actores hay que identificar las conductas de esos operadores, hasta las conductas de carácter propiamente personales, ¿verdad? Que eso es un módulo completamente aparte, que podríamos trabajarlo de cómo crear un perfil y cómo estudiar la conducta de ese operador político para saber cómo llegar a hablarle, cómo llegar a proponerle. Y dice Subiras que las disposiciones del conjunto de individuos, grupos y organizaciones afectadas, una política, y ojo, aquí esto es importante, una política puede consistir en no hacer nada. Me regreso a las diapositivas iniciales. Ustedes ya tienen identificado el problema, tienen el objetivo político completamente claro. A nivel de la comunicación interna, todo el mundo está en sintonía, pero cuando llegan a la comunicación externa y llegan al mapeo de actores y a la identificación de actores, se dan cuenta que todos o no están sensibilizados, o por ejemplo, de 15 o de 10 más bien, 5 o más bien 3 no están sensibilizados y 7 u 8 están en contra. El escenario está en contra mío. Entonces, una decisión temporal política puede ser: no hagamos nada, no hagamos más bien un retroceso. Y muchas veces esta política de no hacer nada nos va a permitir tomarnos un tiempo para esperar lo que decía Paulina, que los operadores políticos cambien, o ver cómo se comporta la coyuntura política, a ver si las condiciones están dadas para efectivamente hacer el lobby. Y por eso es que es importante hacer este mapeo de actores, inclusive un mapeo coyuntural de en qué tiempo nos encontramos, para saber si se hace o no se hace. O inclusive no hacer nada a efectos de que otros hagan, que eso es una estratagema también que se puede utilizar, que lo hagan otros y no nosotros. Algo muy gráfico. A veces los procesos de lobby político son como, de lobby político y de comunicación, son así. Esa imagen utilícenla para lo que quieran. La pueden utilizar para el objetivo político. Todos tenemos diferente camino para llegar al objetivo político.
podemos utilizarlo para comunicación. Todos tenemos una comunicación completamente irregular y lo podemos utilizar para el tema de negociación. Una negociación que no tiene una agenda, que no tiene las condiciones dadas, que no tiene los puntos mínimos y máximos y efectivamente se vislumbra como se señala en esa fotografía. La otra opción es que si planificamos la incidencia política, podríamos lograr tener este ideal, que efectivamente el proceso se entrelaza entre ellos, pero tenemos claro de dónde a dónde va el mensaje, de dónde a dónde va el objetivo político, de dónde a dónde va la negociación, de dónde a dónde van los puntos mínimos y máximos para negociar. Con esto concluyo mi presentación. Lamentablemente el tiempo es muy corto. Intenté ajustarme al tiempo, posiblemente quedaron más dudas que aclaraciones. Lo que intenté con la presentación fue en temas muy prácticos, aunque también con conocimiento propiamente académico de la materia, dejar 3 pilares fundamentales y su proceso mínimo para poder llevar a cabo un proceso de lobby político. No quiero dejar de lado una última diapositiva que no puse, que es evaluar el proceso de lobby político. Porque el lobby político en este tipo de organizaciones normalmente es de forma constante. Hoy es un proyecto, mañana es el otro, pasado mañana es el otro y el que sigue. Entonces, la evaluación de la estrategia del lobby político, del proceso de lobby político, nos va a permitir que en el siguiente proceso podamos ajustar la receta, poner más cosas, hacer un monitoreo distinto, etcétera, etcétera. Entonces, la evaluación, y tal vez aquí va a sonar mucho como a la formulación de políticas públicas, es importante también evaluar los procesos del lobby político para que la organización y las mismas personas puedan ir adquiriendo las habilidades y los conocimientos de cómo hacer ese lobby. Porque el lobby político no hay ningún curso ni ninguna carrera que los vaya a enseñar. Es prácticamente lo que puedan vivir en el campo. Quiero dejarles como herramientas complementarias que Daniela se los va a pasar, son 2 PDFs, las 48 leyes del poder. Tal vez les va a sonar como muy cómico, pero de verdad, por favor, tómense en 30 minutos y las leen. Y posiblemente ustedes van a sonreír como yo he sonreído las miles de veces que la he leído, porque son cosas muy obvias, pero que muchas veces a nivel conceptual no las tenemos claras para poder trabajar día a día. Y la última, que vieras que, aunque ustedes no lo crean, este es como mi manual para hacer lobby político. Las 36 estratagemas chinas. Estratagemas para situaciones ventajosas, para situaciones oportunistas, estrategias para cuando se va perdiendo, para situaciones confusas, engañosas, para situaciones desesperadas. Ahí ustedes las van a encontrar. Aplíquenlas en los procesos de lobby político y verán que eventualmente pues van a ser herramientas muy útiles que inclusive a nivel cotidiano entre los seres humanos las utilizamos pero no las tenemos claras y que a veces tenerlas en un papel nos permite eventualmente identificar cuál puedo utilizar en ese momento como una táctica, como una herramienta para hacer lobby político. Señores y señoras, les agradezco mucho la atención, espero haber aportado un poquito en su trabajo. La verdad es que la participación de ustedes, aunque fueron poquitas, pero también han aportado mucho también a mi conocimiento y ojalá nos podamos, ver entre comillas, en otras oportunidades a posterior. Perfecto, muchísimas gracias más bien a Jonathan, que de nuevo como parte de este equipo de la Universidad de Costa Rica se ha sumado para apoyarnos en este proceso. De verdad, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta que quede, si la pueden ir escribiendo en el chat. Yo nada más quería comentarles que sumado a todos los documentos que Jonathan nos ha compartido, hola, no sé si todavía me escuchan, que sumado a los materiales que nos han enviado,
Les decía que la acción 7.3 tiene una serie de mensajes clave, de talking points, que son globales. Estos mensajes van a salir a partir del mes de febrero, son para todas las regiones. Recordemos que aquí yo felizmente tengo dos de mis regiones, tengo la región de West África, que nos acompañan los compañeros de Guinea Ecuatorial, y tengo a la región de LAM. Entonces, nada más recordarles que los mensajes globales para todos los talking points van a salir a partir de febrero, son mensajes globales que después bajamos le añadimos talking points a nivel nacional. Todo esto se va a entregar a partir del mes de febrero. Les recordamos también la identidad del proyecto de la acción 7.3, que tiene que ver con todo el discurso que hemos elaborado, que es con enfoque de derechos, que lo mantengamos siguiendo las recomendaciones de Jonathan. Creo que no hay ninguna pregunta adicional. Por el momento agradecerles a todos. Tenemos una duda de Erandi. Vamos a ver, dice Randy, una duda, ese mensaje clave puede ser colectivo, en el caso de que pudiéramos tener esos aliados estratégicos, como por ejemplo con una red de niñez y adolescencia. Claro, el mensaje más bien clave tiene que ser colectivo y tienen que manejarlo, bueno, vamos a ver, tienen que manejarlo todos los actores internos, Randy. Y el ideal como objetivo político tiene que ser que ese mensaje clave también lo manejen los actores externos. Y entonces ahí se convierte en colectividad y eso me permite a mí crear esa marca. Y esa marca me va a permitir afianzar el mensaje, afianzar el proceso y eso va a terminar de hacer la influencia o el proceso de negociación sea mucho más sencillo y llevaremos entonces a buen puerto nuestro proyecto. Yo lo pongo muy claro. Nótesen, por ejemplo, con las marcas comerciales, por ejemplo, como, no quiero hacer publicidad, pero como Coca-Cola. O como McDonald's, ¿qué es lo que ellos venden? Venden claramente felicidad para la niñez. En el caso de Coca-Cola vende frescura, ¿verdad? Y a nivel colectivo, Randy, todos con solo que veamos una C en blanco con un fondo rojo, a pesar de que no diga el resto de la palabra, sabemos que es Coca-Cola. O vemos una M amarilla en grande y no hace falta que diga nada más y es McDonald's. Entonces, efectivamente, sí se puede utilizar ese mensaje colectivo y es importante de que muchas veces en el objetivo político se tenga claro de que ese mensaje clave que tenemos a nivel interno se logre primero en el nivel externo para mejorar no solo la comunicación, el afianzamiento y la sostenibilidad del proyecto, sino también eventualmente poder generar cambio cuando ya todo el mundo está incidido. Nos dice Ingrid, debemos tener la claridad que somos una asociación con un mensaje unificado y no con acciones aisladas y mensajes dispersos. Exactamente, Ingrid. Eso lo que va a hacer es que a la organización les va a dar sostenibilidad y legitimidad. No hay nada más terrible en un proceso de negociación política o de lobby político que el operador o inclusive la parte proponente cambien el proceso de postura y muchas veces cambian de postura, como usted bien lo dice Ingrid, por acciones aisladas o por un mensaje disperso. Entonces, por eso yo les reitero, es importante que en un proceso de lobby se planifique y esa planificación incluye tener ese mensaje unificado a nivel interno, porque si no, a nivel externo no vamos a lograr tener un mensaje unificado si ni siquiera lo tenemos a nivel interno. Muy buena aclaración, Ingrid. Y sí, efectivamente, que tengan muy claro de que ese mensaje unificado tiene que ser el ideal para poder lograr el objetivo político. No sé si lograron escuchar esta respuesta final de Jonathan. Decía Erandi que se escuchaba perfecto, gracias Erandi. Nada más decirles con relación a esto mismo que nos decía Jonathan, tenemos mensajes clave globales, recordando que la acción 7.3 somos más de 60 países participando, entonces tenemos mensajes dentro de la acción como nuestra marca, como nuestro discurso político, y después de los mensajes globales a nivel nacional, retrabajamos esos mensajes, pero teniendo una base para todos igual, porque así como tenemos que alinearnos dentro de las asociaciones nacionales, tenemos que alinearnos a nivel regional y a nivel global, pensando que somos una organización tan grande, para que sepan que ya este proceso ya está elaborado y los mensajes clave les van a llegar, esperamos, en el mes de febrero. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que los materiales les van a llegar después de finalizar el módulo y de nuevo muchísimas gracias a Jonathan por su tiempo, su disposición y su deseo de ayudarnos. No, con todo gusto, encantado y que pasen a todos un buen día.